La inducción dorsal es la formación y cierre del tubo neural. Ocurre de la semana 3 a la semana 5 de gestación. La neurulación ocurre en dos fases: neurulación primaria, que es la formación de la placa y posteriormente del tubo neural, y neurulación secundaria, que es la formación del cordón distal y de los segmentos sacro y coxillo. Las malformaciones en este periodo se llaman anomalías de la inducción dorsal. En estas se pueden distinguir malformaciones en el cerebro, el cráneo, la espina dorsal, la columna vertebral y las malformaciones más frecuentes son anencefalia, exencefalia y melanoceles. La inducción dorsal es la formación y cierre del tubo neural. Ocurre de la semana 3 a la semana 5 de gestación. La neurulación ocurre en dos fases: neurulación primaria, que es la formación de la placa y posteriormente del tubo neural, y neurulación secundaria, que es la formación del cordón distal y de los segmentos sacro y coxillo. Las malformaciones en este periodo se llaman anomalías de la inducción dorsal. En estas se pueden distinguir malformaciones en el cerebro, el cráneo, la espina dorsal, la columna vertebral y las malformaciones más frecuentes son anencefalia, exencefalia y melanoceles. Anencefalia. La anencefalia es una anomalía donde los hemisferios cerebrales no están bien evolucionados o simplemente no se formaron, porque los pliegues del cerebro se mantienen abiertos y expuestos al ambiente. Y con el crecimiento y diferenciación, el neuroepitelio tiende a sobresalir del cerebro en desarrollo. Esto se denomina exencefalia. Y cuando el cráneo no se forma como debe ser o no se forma, se denomina acrania. La acrania es la que da origen a la anencefalia. Hay dos tipos de anencefalias. La total es causada por ausencia o inducción o por daño de la placa neural en la segunda a tercera semana, lo que provoca ausencia de las tres primeras vesículas. Esto también provoca anopía, que es cuando las vesículas ópticas tampoco están formadas. La anencefalia parcial, por otra parte, se desarrolla más o menos a partir de la tercera a cuarta semana de gestación, en donde ya están formadas las tres vesículas y la vesícula óptica, pero pueden haber otras partes del cerebro donde todavía no está formada. La anencefalia puede dividirse en dos tipos también, además de la total y la parcial. Existe una que es la merocrania, anomalía que afecta principalmente a la parte rostral del cerebro y el cráneo, y otra que se llama anencefalia holocrania, en donde se afectan la parte posterior del cerebro y el cráneo. Mielomeningocele. El mielomeningocele se presenta cuando la neurulación en el eje corporal es extremadamente disminuida o casi nula. El mielomeningocele tiene que ver con el cierre primitivo del tubo neural. Esta anomalía da como resultado una malformación llamada espina bífida o espina abierta. La morfología de esta malformación varía dependiendo de la etapa en la que se mire el feto. En los humanos, por lo general, se encuentra que el tejido nervioso está afuera, cubierto por un saco de meninges. Cuando los pliegues neurales se mantienen abiertos, el esclerotoma es incapaz de recubrir el neuroepitelio y el resultado es una espina bífida o abierta. Además, es probable que los huesos de la columna no se formen completamente, lo que deja un conducto raquídeo incompleto, lo que hace que las meninges de las que habíamos hablado anteriormente sobresalgan de la espalda del feto o del bebé. Anomalías de inducción ventral. La inducción ventral es la segunda etapa del desarrollo del sistema nervioso central.
la cual ocurre aproximadamente durante la quinta y la 10ª semana de gestación. En esta se llevará a cabo la formación de los segmentos del cerebro y la formación de las estructuras faciales. El principal proceso consiste en la división del tubo neural en 3 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Del prosencéfalo se formarán los hemisferios cerebrales, el diencéfalo y las vesículas ópticas. Y del romboencéfalo se formará el cerebelo, el bulbo y la protuberancia. Por otra parte, el lumen del tubo neural dará origen a las estructuras del sistema ventricular. Las anomalías que se dan durante este proceso también se conocen con el nombre de anomalías de inducción abdominal. Estas suelen estar acompañadas de defectos en la base del cráneo o en la cara. Las anomalías más comunes en cuanto a defectos en la cara son palatosquisis, malformaciones nasales, hipertelorismo, hipotelorismo y micrognatia. En cuanto al cráneo, son disminución o aumento de la fosa craneana posterior. Y si nos referimos a malformaciones cerebrales, las más comunes serían holoprosencefalia, defectos en el septum pellucidum y el fornix, aplasia o hipoplasia del cerebelo y el síndrome de Dandy-Walker. Holoprosencefalia. Esta anomalía consiste en una falla de la división del prosencéfalo y por lo tanto no habrá una correcta división de los hemisferios cerebrales. Su origen se debe principalmente a 2 factores. El primero es debido a mutaciones genéticas en los genes del desarrollo, como por ejemplo SHH. Y el otro factor serán factores ambientales. Se puede presentar en 3 tipos: alobar, semilobar y lobar. El alobar consiste en una falla completa, por lo tanto sus hemisferios estarán totalmente fusionados. También su sistema ventricular se presentará en forma monoventricular y su tálamo estará totalmente fusionado. En la semilobar, el lóbulo frontal y el tálamo serán los únicos fusionados. Y en la lobar habrá falta de septum pellucidum y una función parcial del lóbulo frontal. Síndrome de Dandy-Walker. Este síndrome consiste en una malformación congénita del cerebro que afecta tanto al cerebelo como a los ventrículos, en especial al cuarto. Se caracteriza principalmente por un aumento de tamaño del cuarto ventrículo, ausencia parcial o total del vérmex cerebeloso, una formación de un quiste cerca de la base interna del cráneo, lentitud en el desarrollo motor y un aumento progresivo del tamaño del cráneo. También es muy común que pueda haber un aumento del tamaño de los demás ventrículos, así como un aumento de la presión de estos. El síndrome puede aparecer de improviso y de forma impresionante o pasar desapercibido en su desarrollo. Por lo tanto, podemos subdividir los síntomas en síntomas de la primera infancia y en síntomas posteriores a esta. En la primera infancia se presenta lentitud del desarrollo motor y aumento progresivo del tamaño del cráneo. En cuanto a los posteriores a la primera infancia, se presentan síntomas asociados al aumento de la presión intracraneal, como lo son la irritabilidad, vómito y convulsiones. También pueden aparecer signos de disfunción del cerebelo, como son la inestabilidad, falta de coordinación muscular o movimientos no coordinados de los ojos. Anomalía de visión y diferenciación celular. Es una fase del desarrollo del sistema nervioso central durante el periodo de la 5ª semana y 4º mes de edad gestacional, cuando se da un proceso de división y diferenciación de los neuroblastos y de la matriz germinal y el desarrollo del líquido cefalorraquídeo. Las anomalías se pueden dividir en división celular y trastornos de la histogénesis. Las anomalías más comunes incluyen la microcefalia, macrocefalia, fermatosis, la esclerosis tuberosa y hematosis, entre otras. Ahora vamos a empezar hablando de la hemimegalencefalia. La hemimegalencefalia es un trastorno congénito infrecuente de la formación del sistema nervioso central, caracterizado por asimetría entre ambos o parte de los hemisferios de un crecimiento amartomatoso. Su etiología es desconocida y no se asocia a alteraciones cromosómicas, pero sí a unas alteraciones en la migración neuronal. También a un trastorno primario de proliferación, o sea que las neuronas no son capaces de formar conexiones sinápticas, no se eliminan y por lo tanto se acumulan.
Se describen tres tipos de hemimegalencefalia. La primera es la aislada, que se produce como un trastorno esporádico sin hipertrofia hemicorporal. La segunda es sindrómica, que se asocia con otras enfermedades y pueden ocurrir como una hemihipertrofia de todo o parte del cuerpo ipsilateral. Y la última, la hemimegalencefalia total, y es la menos frecuente, y en la que también hay una ampliación ipsilateral de la mitad del tronco encefálico y del cerebelo. Hablando anatómicamente, la descripción macroscópica se relaciona con el agrandamiento del hemisferio cerebral afectado. La superficie del cerebro puede mostrar paquigiria o polimicrogiria. Con respecto al histológico, las células nerviosas son más grandes y menos densas que en el lado normal del cerebro, y el número de células gliales se incrementa. Se observan áreas de polimicrogiria, heterotropía neural y paquigiria. Con respecto al embriológico, vamos a ver que se va a llevar a cabo una proliferación celular o neuronal, que se da entre el segundo y cuarto mes de gestación, en donde se generan precursores gliales y neuronales en la zona ventricular y subventricular, denominada zona germinal. Inicialmente estas células se orientan radialmente hacia la corteza cerebral, donde los trastornos de la formación cortical son múltiples y se caracterizan por anomalías estructurales de la corteza cerebral durante el desarrollo del encéfalo. En la imagen vemos el cráneo de un niño de 15 días de vida, donde podemos observar un aumento de tamaño del hemisferio cerebral izquierdo con desplazamiento de la voz cerebral hacia la derecha y de la línea media con importante engrosamiento de los surcos cerebrales en el hemisferio occipital izquierdo en relación con la polimicrogiria. Ahora vamos a hablar de los quistes aracnoideos. Estos quistes aracnoideos son colecciones extracerebrales delimitadas por una membrana aracnoidea que contiene en su interior un líquido claro, incoloro, indistinguible del líquido cefalorraquídeo normal. Las paredes de estos quistes están en contacto con la aracnoides normal que los rodea. Estos pueden clasificarse en dos grupos: los primarios o congénitos, que son los verdaderos quistes aracnoideos, y los secundarios, que pueden ocurrir como complicación de un traumatismo craneoencefálico o una hemorragia. Los quistes aracnoideos primarios ocurren aproximadamente en 1% de los neonatos. Estos quistes aracnoideos van a presentar unas características propias que son mencionadas en dicha diapositiva. También los quistes aracnoideos pueden formarse en todos los sitios donde las meningias y el espacio aracnoideo están presentes, pero con mayor frecuencia están localizadas en regiones de las fisuras y surcos cerebrales. Por ejemplo, en la fisura interhemisférica, en el surco silviano, en el surco de Rolando, dentro de las cisternas supracelares anterior o fosa craneal media, y con menor frecuencia en la cavidad craneal posterior. Hablando de lo embriológico, en relación con la etiología, los quistes aracnoideos presentan una hipótesis de mayor aceptación en la embriología, que según la cual produce una aberración en el desarrollo embriológico del espacio aracnoideo. Alrededor de 35 días de gestación aparece una membrana laxa de mesénquima entre el tubo neural, las somitas y la notocorda, que es la meninge primitiva, la que diferenciará posteriormente en pía madre, aracnoides y dura madre. Posteriormente, en el 45 días del desarrollo embrionario, las meninges primitivas se condensan, cavita y forma un espacio común que se denomina aracnoideo subdural. Este espacio aracnoideo se desarrolla en el cuarto mes de vida intrauterina, cuando se perfora en la tela coroidea del cuarto ventrículo, lo que trae como consecuencia la salida del líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular primitivo, con formación de la cisterna magna, a partir de la cual se crea el espacio subaracnoideo por una disección hídrica por parte del líquido cefalorraquídeo. En este momento la aracnoides no está totalmente diferenciada y por tanto en esta fase del desarrollo embrionario se puede crear durante la disección, entre comillas, una falsa vía entre ambas capas de la aracnoides, que si se agranda producirá un quiste aracnoideo. Esto explica el desarrollo de los quistes de la fosa posterior media y de la convexidad, aunque en otras localizaciones como las supracelares y los intraventriculares.
Con respecto al histológico, los quistes aracnoideos muestran un acúmulo anómalo de líquido cefalorraquídeo entre las dos capas que constituyen la aracnoides, las que están un poco más densas debido al aumento del colágeno y en ocasiones con algunos cambios hialinos. En los bordes de la lesión ambas capas se fusionan y se continúan con la aracnoides normal subyacente. El espacio aracnoideo por debajo de los quistes aracnoides están obliterados. Como regla, no hay evidencia de inflamación, a no ser que haya existido una hemorragia previa en la que se relaciona con la presencia de vasos sanguíneos, ya sea en las paredes del quiste o en el interior del mismo. Existen 3 tipos de quistes aracnoideos. Del tipo 1, que son pequeños, fusiformes y biconvexos, se localizan en la parte anterior de la fosa media sin producir efectos de masa. El tipo 2, de mediano tamaño, triangular o cuadrangular, que ocupan la parte anterior, medial y de la fosa media, con efecto de masa ligera. La comunicación con el espacio aracnoideo es parcial y por tanto el llenado de los mismos es lento. El tipo 3, de grandes dimensiones, ovales o redondos, que ocupan toda la fosa media, que produce un efecto de masa sobre todas las estructuras vecinas y desplazamiento del sistema ventricular y la línea media. Anomalías de la migración celular. El siguiente grupo de anomalías comprende los trastornos de la fase de migración celular que tiene lugar entre las semanas 4ª y 20ª de vida fetal. La migración neuronal se produce a lo largo de las fibras gliales, de la capa germinal de la superficie del cerebro. Durante y después de este tiempo, surcos, circunvoluciones, comisura cerebral y la corteza cerebral se forman. Malformaciones secundarias a la migración neuronal incluyen lisencefalia, microgiria, heterotopía de materia gris, desplazamiento de la misma, la agenesia del cuerpo calloso o disgenesia y fisura cerebral. Heterotopía involucra todos los casos de interrupción radial de migración de las neuronas, mientras que la microgiria y polimicrogiria finales de la fase de migración celular, la diferenciación cortical y la organización. Polimicrogiria. La polimicrogiria es una malformación cerebral caracterizada por excesivos pliegues corticales y surcos poco profundos. El examen microscópico revela una estructura en capas anormal de la corteza cerebral. La distribución topográfica de la polimicrogiria es variable, pero la polimicrogiria bilateral simétrica perisilviana es la forma más frecuente que se presenta. Se han observado varios tipos con diferentes manifestaciones y etiologías. Bajo la actual clasificación de las malformaciones de desarrollo cortical, se observaron los siguientes tipos de polimicrogiria: polimicrogiria frontal bilateral, polimicrogiria bilateral frontoparietal, polimicrogiria perisilviana bilateral, polimicrogiria parietoccipital bilateral parasagital, polimicrogiria bilateral y polimicrogiria unilateral perisilviana. Las polimicrogirias se manifiestan con retraso mental leve, epilepsia y parálisis pseudovulvar, que causa dificultades de aprendizaje del lenguaje y alimentarias. La severidad de la polimicrogiria depende fundamentalmente de la localización y el tamaño del área afectada. La mayoría de los casos son esporádicos, aunque se han publicado formas familiares que parecen seguir todos los posibles patrones de herencia. 2 formas de polimicrogiria han sido localizadas: bilateral perisilviana en el cromosoma X y bilateral frontoparietal en el cromosoma 16. Hay también formas no genéticas de polimicrogiria que están causadas por infecciones intrauterinas y citomegalovirus y efectos en la perfusión placentaria. La schizencefalia representa la malformación congénita cerebral más frecuente atribuida a trastorno de migración neuronal, caracterizada por hendiduras laterales cerebrales uni o bilaterales. Es mucho más frecuente de lo que se sospecha y su existencia está ligada al retardo mental, déficit neurológico y epilepsia en la edad pediátrica. La esquizencefalia es la más severa de estas malformaciones cerebrales. Se origina hacia finales del segundo mes de la gestación, debido a la falta de desarrollo en el manto cortical en las zonas donde se forman e invaginan las cisuras cerebrales primarias, lo que provoca hendiduras hemisféricas usualmente bilaterales y simétricas.
Cuando los labios de la invaginación se encuentran ampliamente separados, es frecuente que esta malformación se asocie con dilatación ventricular masiva. El término de esquisencefalia se aplica a la existencia de hendiduras en los hemisferios cerebrales, definido como un forro de materia gris hendida, que se extiende desde la superficie pial a los ventrículos. Tipos de esquisencefalia. Se refieren dos tipos. El tipo 1 es la esquisencefalia del labio cerrado, caracterizado por la presencia de arruga sólida de la pía ependimal. La del tipo 2, que es la esquisencefalia del labio abierto, caracterizada por presencia de una hendidura de labios separados e hidrocefalia. Desde la descripción original, en otras autopsias se ha encontrado que tal condición puede ser unilateral y compatible con larga vida, y en ocasiones se diagnostica en vida por angiografía y neumoencefalografía, o durante el curso de una exploración quirúrgica. Gracias a la neuroradiografía se han agregado más características de la esquisencefalia, como que las unilaterales son más comunes que la bilateral y las de labio abierto son más frecuentes que las de labio cerrado. También se informa que las unilaterales se encuentran asociadas con pequeñas malformaciones, en contraste con las bilaterales que se asocian a grandes malformaciones que determinan las alteraciones de la estructura cerebral. Clínicamente está representada por retardo en el desarrollo o retardo mental, déficit neurológico y epilepsia. El retardo mental no es constante, habiéndose descrito casos de formas uni o bilaterales con coeficiente intelectual normal. En función del tamaño y la localización de las hendiduras, se presentan crisis convulsivas casi siempre refractarias a tratamiento con varias drogas, y todos ellos presentan cuadro motor también con características en relación a la extensión del daño cerebral. Anomalías de la mielinización. Desde los 6 meses hasta los 2 años se lleva a cabo la fase de la mielinización. Las anomalías que se encuentran en este periodo son mielinización acelerada, retraso en la mielinización y desmielinización. Asociadas a la desmielinización encontramos estas enfermedades relacionadas. La leucodistrofia se da por trastornos genéticos hereditarios en el cromosoma 22. Lo que resulta es una degeneración de la grasa de la vaina de mielina que cubre las fibras nerviosas del cerebro. La destrucción de la mielina puede ser defecto en las enzimas en la formación o en el mantenimiento de la mielina, o por algunos procesos, como proceso infeccioso, inflamatorio, autoinmune o tóxico. Esta enfermedad se ve reflejada en alteraciones motoras y visuales y conducen a un incorrecto metabolismo del tejido nervioso y algunos trastornos nerviosos como los de transmisión. Otra enfermedad es la mielinolisis central pontina, que es un síndrome que consta principalmente en una desmielinización de la sustancia blanca cerebral, principalmente en el tallo cerebral en la protuberancia. Es la destrucción de la mielina que cubre las neuronas, impidiendo que las señales se transmitan apropiadamente de un nervio a otro. Fisiopatológicamente se basa en los cambios osmóticos producidos en esta estructura, en donde se puede corregir de forma brusca una hiponatremia que ya existe. Defectos por factores extrínsecos. Son defectos causados por lesiones que afectan la formación correcta de las estructuras del sistema nervioso central. Son un grupo de anomalías congénitas en los recién nacidos principalmente, y se da en cada fase del desarrollo fetal. Todos ellos pueden ser causados por cualquier tipo de factor extrínseco como infeccioso, tóxico, isquémico, anóxico, traumático o alguna enfermedad metabólica materna. Se puede encontrar principalmente infarto cerebral. Es un accidente cerebrovascular frecuente causado por algún proceso de isquemia, en el cual muere parte de la masa encefálica. Esto se da debido al fallo en la irrigación sanguínea. La causa de la isquemia es la obstrucción del sistema arterial cerebral debido principalmente a una artrotrombosis o a un embolismo. Suele aparecer en personas de avanzada edad. Otra enfermedad relacionada puede ser la hemiatrofia cerebral.
Es una atrofia o hipoplasia que se ve presente en un hemisferio cerebral. Se caracteriza por crisis convulsivas de difícil control, asimetría facial evidente, trastornos de movimientos en las extremidades y diferentes grados de retraso mental.